Con una población de más de 30 millones de personas, Perú es el cuarto país más grande en Latinoamérica y uno de los más ricos en términos de biodiversidad y recursos naturales. En este vasto país andino podemos encontrar muchos otros recursos, las mayores reservas de plata, la tercera mayor reserva de zinc y cobre y la sexta mayor reserva de oro en el mundo. En este video hablaremos de Perú. Perú aún sigue siendo un país pobre y tiene aún mucho que mejorar cuando se trata de materia institucional, pero a pesar de ello, Perú se destaca entre sus vecinos latinoamericanos como un buen ejemplo de buenas reformas. Inclusive algunos dicen que si este proceso continúa, pronto estaremos hablando de Perú como una potencia latinoamericana. Lima, su capital, ya tiene un PBI mayor que Bolivia. Evolución económica. En las últimas décadas, Perú ha registrado como la segunda mayor tasa de crecimiento de toda Latinoamérica. En el mismo periodo, su PBI se ha duplicado. La tasa de inversión ha ido del 13% al más del 20%. Y la tasa de pobreza, es decir, la tasa de las personas que no pueden permitirse cosas básicas como comida, ropa, educación y atención sanitaria, ha caído del 50% al 12% en 2002, lo cual es menos de la mitad, que no está para nada mal. Perú es el país con mayor tasa de reducción de pobreza en Latinoamérica durante los últimos 13 años. Perú es uno de los países menos endeudados de toda Latinoamérica e inclusive del mundo, gracias a la fuerte decisión de utilizar responsablemente los fondos públicos. Este logro ha sido gracias al trabajo de los gobiernos anteriores de Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo. Gracias a esto, la deuda pública se ha reducido a menos del 50% desde el año 2000. Pero ahora, ¿cómo es que el Perú prosperó? Esto lo hizo mediante consensos que combinaban estando al favor del gobierno, así como a favor del mercado. Una medida en la que el principal perjudicado va a ser el MEF, porque va a recaudar menos. Piña, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora, esta es una de las cosas más interesantes acerca del Perú y también es una lección valiosa para otros gobiernos. Recientemente hablamos sobre la situación de Venezuela, pero podemos ver que en los años 80 la situación económica de Perú era muy similar. Así que veamos qué pasó. Crisis de los años 80. En los años 70 y a inicios de los años 80, el gobierno peruano apostó por la economía, esto mediante políticas públicas, reemplazando importaciones, prohibiendo la venta de productos extranjeros. Para esto pidió dinero, pero la deuda incrementó. Los resultados fueron tan malos que durante la crisis del aceite, su crecimiento económico bajó mucho y el gobierno peruano empezó a tener muchos problemas. Esto hizo que suspendieran sus pagos a sus deudores. En otras palabras, fallaron en cumplir con sus deudas y se quedaron sin dinero, lo que hizo que el gobierno colapsara. Desde ese momento, las cosas fueron de mal en peor, y cuando Alan García llegó al poder en 1985, el país ya estaba casi en desastre. El gobierno comenzó a intervenir de manera masiva, ajustando los precios y reforzando las políticas y poniendo una tarifa del 66%. Ahora sí siento que estamos haciendo una revolución. Ahora sí siento que estamos luchando por la justicia. El déficit público se disparó y la economía informal se convirtió en la norma, así que aunque existían más de 100 de impuestos, el Estado no podía cobrarlos, y como el gobierno había colapsado, nadie quería prestarle dinero. Ahora te estarás preguntando qué hizo Perú. Bueno, empezaron a imprimir más y más dinero, que prácticamente hizo que el INTI, la moneda peruana, valga prácticamente lo mismo que el dinero del Monopoly. Y como si no fuera suficiente, tuvieron que lidiar con el narcotráfico y el terrorismo, como grupos de MRTA, el Sendero Luminoso, que se extendieron por todo el país causando decenas de miles de muertos. Centro de operaciones en la zona de la selva nororiental.
y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Al final de la década el PBI había caído un 25%. Además, su PBI per cápita era similar al de la década de los 60 y la inflación anual alcanzaba alrededor del 7.500%. La situación fue en ese momento que el Banco Mundial reconoció a Perú como uno de los países más pobres del mundo. 6 intis nada más. 6 intis. Ahí entró Alan, ¿eh? Usted iba con 6 intis y compraba su kilito de frijoles. Cuando terminó el Alan el año 90, ¿cuánto costaba un kilo de frijoles? 122.300 intis, un kilo de frijoles. La situación era tan grave que el Banco Mundial estimó que si esto nunca hubiera sucedido, el PBI y el poder adquisitivo de Perú hoy serían similares a los de Italia, España o Corea del Sur, no más no menos. En muchos aspectos, la crisis que enfrentó Perú fue muy similar a las que enfrenta Venezuela hoy en día. Por ejemplo, altos gastos públicos, muchos impuestos, impresión controlada de dinero, caída de... Así que cuando publicamos nuestro video sobre Venezuela, muchas personas nos preguntaron qué haríamos para resolver este problema. Un camino a la prosperidad. En 1990, un gran plan de reforma económica y estabilización comenzó, y en realidad es un plan que incluso prevalece hasta el día de hoy, el cual pasó a través de las siguientes etapas. Para reducir la inflación, el INTI fue reemplazado por el nuevo sol. Además de esto, la dolarización fue aprobada, lo que permitió el uso del dólar, además de otras monedas nacionales. A partir de ese momento, la estabilidad monetaria se convirtió en una prioridad nacional. El sistema de impuestos fue cambiado, logrando reducir más de 64 impuestos. Además, el sistema de pensiones fue reestructurado también, teniendo como modelo al sistema chileno. Este es un tema controversial que en realidad será tratado en un video a futuro, así que no olvides suscribirte. Además, un programa de inversiones para privatizar los servicios públicos fue puesto en marcha, así que compañías como Aeroperú, Electrolima e incluso la telefonía peruana fueron privatizadas. Además, un programa de comercio abierto fue hecho, en el cual cifras de 66% bajaron al 1,5%. Además, muchos acuerdos fueron hechos también, en el cual se hicieron algunos con Estados Unidos y la Unión Europea. Luego, en 2002, una gran descentralización del poder fue puesta en marcha, en la cual esto afectó sobre todo a regiones y a municipalidades. Y finalmente, y lo más importante acerca de esto fue que a partir de aquí el gobierno respetó más el balance de los recursos. Como consecuencia del aumento en los ingresos del gobierno sostenido. De hecho, en el año 1990, una nueva ley se aprobó llamada Ley de Transparencia y Prudencia Fiscal, la cual limitaba el poder discrecional de los gobiernos para gastar más de lo que reciben. También incluye mecanismos colectivos para situaciones de déficit público. Muchos expertos en el tema consideran que esta es una de las leyes más importantes en la historia del Perú. Pero no todo es color de rosas, no crean que nos hemos olvidado del lado oscuro del Perú. Esto fue en la década de 1990, durante el régimen de Fujimori. Este fue un régimen autoritario y su presidente actualmente cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Así que es importante que esta situación que enfrenta Venezuela hoy es similar a la que enfrentó Perú en ese momento. Así que tengan en mente que siempre hay una salida. Perú, hoy y mañana. Entonces ahora puede que te preguntes por qué Perú sigue siendo un país pobre hoy en día. Como se dijo al inicio del video, las debilidades institucionales y los desafíos que enfrenta el país son muchos. Entre ellos destaca el alto grado de inseguridad jurídica y corrupción. Esto es algo que claramente podemos ver en el caso del Escuadrón de la Muerte, ocurrido durante el gobierno de Ollanta entre 2011 y 2015, cuando un grupo de policías asesinó a personas inocentes a cambio de dinero. Entre los asesinos se encontraban un general y un mayor de la Policía Nacional del Perú. Además, los niveles de delincuencia son muy altos y existe el riesgo de que la industria minera enfrente los mismos problemas de renta que enfrenta Chile actualmente. Además, hay una gran diferencia entre los niveles de vida en distintas regiones del país.
El 5 de junio del 2016 realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Pedro Kuczynski fue elegido como el presidente de la República del Perú. Estas elecciones fueron las más cerradas en la historia del Perú, en la cual Pedro Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori, quien es la hija de Alberto Fujimori, por más de 40.000 votos. Las políticas anunciadas por Kuczynski incluyen una agenda competitiva, así como también una apertura comercial. En ese sentido, él tiene la tarea de reducir más del 10% de los impuestos, tanto para pequeñas y medianas empresas, así como luchar contra la burocracia y regulaciones innecesarias, y seguir modelos económicos, así como los propuestos por China. Si Kuczynski llega a mantenerse y luchar contra los problemas del Perú, a pesar de su inestabilidad política, él será capaz de llevar al Perú a ser una nación líder en Latinoamérica. E incluso en algunos años, Perú, que es una nación muy joven de 27 años tan solo, puede llegar a seguir el modelo de otros líderes asiáticos y convertirse en una potencia mundial. Así que esa es nuestra opinión. ¿Y qué es lo que usted piensa? ¿Perú será capaz de dejar atrás la pobreza y convertirse en un líder económico? ¿Kuczynski será capaz de lograr esto? Déjanos saber tu opinión y deja un comentario aquí abajo, así como suscribirte al canal para seguir recibiendo más videos como estos. Nos vemos en la siguiente.